Hoy preparamos budín de coco con crumble. En minutos, sin manteca, una receta fácil, rápida y deliciosa. Además, es súper rendidora, ideal para desayunar o merendar. Bienvenido a La Rusa Cocina, acompáñame hasta el final del video, así no te perdés ningún detalle y preparamos juntos este budín. En un bowl vamos a poner 2 huevos. Yo estoy utilizando 2 huevos que son bien grandes, pero si ustedes no tienen huevos tan grandes, pueden usar 3 huevos medianos. Agregamos 110 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y a todo esto lo vamos a batir muy bien hasta que hayamos disuelto por completo todos los granitos de azúcar. Si te gustó este video, déjame un comentario o una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con ese amigo al que le puede ser súper útil esta receta. Sumamos a la preparación 90 mililitros de aceite. Yo estoy utilizando aceite de girasol, pero si quieren también podrían utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y 70 mililitros de leche. Volvemos a integrar. Acá tengo 75 gramos de coco rallado, al cual voy a agregar al bowl y lo voy a integrar muy bien. Si te gustan los budines, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todos los budines que hay en el canal. Y recuerden que debajo de este video en la descripción, además de dejar todos los ingredientes que utilicé para esta receta, les voy a dejar todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video. 180 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y una cucharadita y media de polvo de hornear, a la cual la voy a integrar un poco. Y luego sobre el bowl voy a poner un colador y voy a tamizar bien toda la harina. Cuando la tenga tamizada, integramos todo esto. Si no quieren utilizar harina 4 ceros y polvo de hornear, lo pueden reemplazar por harina leudante, que es la que ya viene con el polvo de hornear incluido. Cuando hayan terminado de preparar esta masa de budín, si notan que está demasiado espesa, le pueden agregar, si quieren, un poquitito más de leche. Ya tenemos lista nuestra preparación para este budín. Para preparar el crumble en un recipiente pequeño vamos a poner 25 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, 25 gramos de coco, 25 gramos de azúcar y 25 gramos de manteca fría, y con los dedos vamos a ir mezclando todo esto hasta que se forme un arenado. Si no quieren utilizar manteca para hacer el crumble, podrían ir agregando de a poco aceite hasta que también formen un arenado. Cuando tengamos el crumble listo, vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo estoy utilizando un molde que es antiadherente y mide 13 por 23 y tiene 7 centímetros de alto. Como dije, este molde es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque ya sé que este budín no se pega. Pero si ustedes no tienen un molde antiadherente, lo que pueden hacer es al molde de budín que tengan, lo aceitan y enharinan muy bien. Cuando tengamos toda la masa de budín dentro del molde, vamos a emparejar un poco. Por arriba le vamos a poner este arenado que habíamos formado para hacer el crumble. Y así como está, este budín se va a ir a un horno precalentado a 170 grados por alrededor de unos 40 a unos 50 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así de lindo sale este budín del horno. Una vez terminado tiene que tener una corteza bien dorada.
Increíble lo dorado que queda el crumble por arriba y lo crujiente que sale del horno. No saben lo rico que es este budín y los invito, como digo siempre, a que se animen, lo preparen y después me cuenten cómo les quedó. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.